Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Se cumple un mes desde que el gobierno de Estados Unidos decidiera retirar las licencias petroleras que permitían la operación de empresas occidentales y particularmente americanas dentro de Venezuela. Para analizar el contexto geopolítico, le doy la bienvenida a Luis Fleischmann, quien es profesor de sociología. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar aquí, Gabriela. Usted titulaba alguno de sus artículos asegurando que la política de reimponer sanciones a Venezuela podría ser un error estratégico para Estados Unidos. ¿Por qué lo cree así? Bueno, yo creo que se pueden poner sanciones, pero las sanciones tienen que estar dirigidas únicamente al régimen y a gente asociada al régimen. Creo que, por ejemplo, sanciones generalizadas, como ser, por ejemplo, quitar la licencia a compañías como Chevron u otras compañías, lo único que va a crear eventualmente es que la gente en Venezuela sea la perjudicada. Y segundo, abre el espacio para que empresas rusas y chinas entren. Incluso también puede haber no compañías iraníes, pero sí puede haber involucración iraní, no se sabe. En esta connotación geopolítica que estamos viviendo ahora, donde hay una competencia entre poderes y no es una competencia benigna, sino que es una competencia más bien maligna, donde vemos a Rusia y a China con ambiciones políticas, donde promueven dictaduras, no promueven democracias. Creo que es un error que Estados Unidos se corra y le haya suspendido las licencias, como creo que también es un error no dirigir o no enfocar las sanciones en la gente allegada al régimen. Y te voy a decir más, el régimen no depende del petróleo tanto como depende de, como que depende, por ejemplo, de otras fuentes de ingresos, como ser el narcotráfico, como ser la explotación ilegal de oro. Y el régimen en realidad en este momento ni siquiera busca legitimidad, no es que busca el bien del pueblo para mantenerse en el poder. El bien del pueblo ya no es ni siquiera un factor en la ecuación. Se ha convertido en un régimen totalmente autoritario donde lo que predomina es la represión, no la legitimidad. Entonces, una sanción petrolera va a afectar más a la gente, a los ciudadanos venezolanos, que lo que va a afectar al régimen. Profesor, usted ha estado siguiendo durante casi una década este tema venezolano y veíamos durante la primera administración de Donald Trump que se aplicó esa máxima presión y de alguna manera se logró retroceder con el tema de las sanciones, el avance de, por ejemplo, Rusia, porque se aplicaron sanciones también específicamente a esas compañías. Pero usted habla de una nueva realidad geopolítica. Si pudiera hacer una comparación de lo que fue esa máxima presión durante la primera administración y la realidad que se vive ahora con una Rusia en guerra, con un Irán que acaba de ser atacado por Estados Unidos y que sigue estrechando lazos con Nicolás Maduro, ¿qué nos podría decir de esas dos realidades? Bueno, las primeras sanciones yo creo que sirvieron. A qué me refiero que sirvieron? Maduro en aquel momento buscó como una salida, porque lo que necesitaba era la legitimidad, por así decirlo, y bueno, eventualmente, digamos, las sanciones sirvieron en el sentido de que Maduro llegó a un acuerdo donde iban a realizarse las elecciones. Estamos hablando de las elecciones del 28 de julio pasado, ¿verdad? Donde obviamente Maduro planeaba cometer fraude, como lo cometió. Eh, Creo que las máximas sanciones no afectaron al régimen en sí. O sea, el régimen hubiese preferido que las sanciones se le levanten, eso seguro, pero eso no quiere decir que hayan sido suficientes como para forzar al régimen a una transición. No lo fueron. Incluso tampoco sirvieron con Irán y tampoco con Rusia dieron resultado. No digo que haya una mejor alternativa, pero en el caso de Venezuela puede haber mejores alternativas. Creo que eso también lo expliqué en el mismo artículo que tú estás mencionando en este momento, que es
intentar de vuelta conseguir disidencia por parte de los militares y otros elementos que apoyan al régimen y crear una situación parecida a la que sucedió en las Filipinas en el año 86. Pero ¿cómo Cuando, se logra eso? ¿cómo? ¿Cómo se podría lograr ese objetivo? Bueno, en un momento cuando John Bolton era director de Seguridad Nacional, si tú te acuerdas, hubo un intento donde aparentemente habían hablado con ciertos generales, incluyendo Padrino, Sí, y el Tren de Aragua. finalmente se revirtió. Digamos, era una operación creo que planeada para un miércoles, y el lunes ya Maduro ya se enteró de todo y desbarató toda la operación. Hay que empezar a pensar en cosas más estratégicas. Por ejemplo, ahora acabamos de ver cómo Israel atacó al régimen de Irán y el régimen de Irán realmente parece payasesco, parece débil. Y en el momento que un régimen aparece como débil, ese es el momento donde es una guerra de maniobras, por así decirlo, tiene que tomar lugar por parte del pueblo. Hablábamos justamente de la voluntad política y de la acción que ha acometido el gobierno de Estados Unidos en lugares como Irán, recientemente lanzando ataques en la primera administración, incluso matando a una de las piezas fundamentales de esa estructura, como era el general Soleimani. Pero en el caso latinoamericano y particularmente en Venezuela es completamente distinto el tratamiento. Es porque no son lo suficientemente peligrosos, es porque están muy cerca del territorio americano. ¿Qué cree que sucede en ese caso? Yo creo que hay un elemento de subestimación. Creo que Venezuela por tantas décadas fue un país relativamente estable, donde sus ciudadanos venían a Miami y hacían shopping en aventura, ¿verdad? Donde eh, eh, un país que proporcionaba el 8% de la energía en Estados Unidos. Y creo que nunca se convencieron de que un país de América Latina pueda ser un peligro para Estados Unidos. Pero ¿qué pasa cuando este gobierno se alía con un país como Irán, por ejemplo? Que Irán, en este momento, por ejemplo, humillado como está después de los ataques israelíes y obviamente la frutilla sobre el helado que puso Estados Unidos, bombardeando las instalaciones nucleares. Irán en este momento está cargado de odio, su honor está roto, el régimen está herido, están heridos en su honor, en un honor islámico, un honor de nación, lo que sea. Ellos van a buscar la venganza, no la negociación. Y la venganza puede venir por medio de ataques terroristas en América Latina, donde gracias al gobierno venezolano ellos tienen una presencia muy clara en América Latina, incluyendo no solamente células durmientes, narcotráfico, pero también tienen una estación de medios de comunicación donde ellos difunden su propaganda, como es Hispan TV, ¿verdad? Que coopera con Telesur, por ejemplo. Todo esto en este momento el establishment norteamericano no lo está viendo con claridad. Entonces, se puede usar incluso el suelo venezolano como para hacer un ataque de represalias contra Estados Unidos, desde el suelo venezolano, donde los misiles de largo alcance que desarrolló Irán pueden llegar a alcanzar Estados Unidos. Y estos son escenarios que no hay que esperar que ocurran, hay que imaginárselos antes. Y esta fue la declaración esta fue, digamos, la conclusión, una de las más importantes de la comisión del 9 de septiembre, si tú te acuerdas, perdón, del 11 de septiembre, que justamente hay una falta de imaginación. Y en el caso de América Latina, mayormente, América Latina está manejada por el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado, lo que ellos buscan es la paz, la resolución de problemas mediante diplomacia, entonces hay como una actitud pasiva hacia Venezuela, incluso, o sea, uno escucha a gente como Thomas Shannon, que fueron por mucho tiempo directores, o sea, dirigieron la parte de América Latina en el Departamento de Estado, y tú escuchás la inocencia con la que hablan, ¿verdad? La inocencia con la que hablan y como que no consideran realmente el mismo peligro que alguien como yo o como tú ven, ellos no lo consideran. Ahora, espero que la mentalidad haya cambiado un poco. Alguien como John Bolton lo vio y lamentablemente no duró mucho en la administración Trump.
Ahora tenemos a Marco Rubio, alguien como Marco Rubio sí entiende estas cosas. Pero ¿Usted yo me cree que refería si lo ve, tiene justamente, claridad, él podría accionar o no depende necesariamente del secretario de Estado? vamos a ponerlo así, nadie tiene más poder que Donald Trump en esta administración. ¿Mm? Y Donald Trump tiene una personalidad extremadamente fuerte. Él quiere probar primero lo que él piensa que es lo correcto. La cuestión es si Marco Rubio puede persuadir a Trump de que hay que hacer algo parecido a lo que Israel hizo con Irán. Ahora, las medidas que se han tomado han sido distintas y me gustaría su análisis al respecto. Se hablaba de unas sanciones secundarias, algo que no se había aplicado en el caso venezolano, pero quizás los que comercian ese petróleo son Irán, son China, que no necesariamente obedecen a decir, si trabajas con petróleo venezolano, te voy a hacer una sanción secundaria. Realmente esta política es efectiva, igual yo la veo creativa porque habían otras naciones como sí, algunos otros países que sí estaban involucrados en el mercado petrolero y preferían alejarse. ¿Cómo ve usted este punto? No, pienso que es un buen intento lo de las sanciones secundarias, pero de vuelta, yo pienso que las sanciones secundarias a China sirven para alejar a China de Venezuela. Ujú. No necesariamente sirven para ahogar al régimen, como yo dije antes. Recordemos que hay varios métodos por los cuales sanciones pueden ser salteadas o ignoradas. Y obviamente Irán, junto con Venezuela y otros países, han logrado evitar el efecto de las sanciones a través de actividades, digamos, que justamente salteaban, ¿no? Pero yo creo que sí, sanciones secundarias es algo importante para mantener a Rusia y a China alejadas de aquí, por lo menos. Ahora, Ah, ve a una Rusia y a una China aprovechándose de la salida de las empresas occidentales. Chevron se sí, quedó en suelo, pero sin poder operar. totalmente, totalmente. Veo una oportunidad perfecta para China y para Rusia de entrar en este vacío generado digamos, por la salida de Chevron y otras compañías. Sí, totalmente. Lo que dije al principio y lo vuelvo a repetir. Ahora, ¿cómo poder entonces sancionar al régimen o hacerlo responsable o hacer que tenga menos dinero sin que estos actores que son enemigos de Estados Unidos puedan aprovecharse de eso? Creo que hay otras formas. Una es la que ya te dije antes, o sea, una operación semi-militar destinada simplemente a eliminar a los a los principales sostenedores del régimen, que la diferencia con Irán, por ejemplo, entre Venezuela y Irán, es que en Venezuela no hay oposición organizada. En Irán no hay oposición organizada, en Venezuela la hay. Ujú. ¿Right? Y eso fue la gran ventaja de las elecciones, que aunque hayan sido un fraude, sirvieron para unir a la oposición alrededor de María Corina. Irán no tiene eso todavía, porque el régimen totalitario entró tanto que no lo tiene, igual que no lo tiene Cuba tampoco. La otra opción es, recordemos, una de las buenas cosas que Trump hizo fue declarar a los carteles de la droga y organizaciones terroristas. La otra es ir con una política muy fuerte para eliminar a todas las organizaciones, a todos los carteles de la droga que están operando en América Latina, y esto tiene que tener, digamos, cooperación con los países locales, ¿verdad? Y nos llamaba Pero la tiene que atención que haber, Colombia acaba de mandar tropas, yo me imagino que a regañadientes, porque a Gustavo Petro no le gusta, mandó tropas a la frontera para hacer frente a estos guerrilleros, porque Estados Unidos los está presionando, los pueden desertificar en materia de narcotráfico y ellos se ven obligados entonces a actuar. Esto totalmente, podría ser parte de la operación. claro, y eso es lo que hay que hacer. Tenemos también a Daniel Ortega, por ejemplo, otro grave Mm. problema. Pero eso es lo que hay que hacer, y hay que ir y eliminar los carteles de la droga, porque los carteles de la droga también tienen otro problema. Los carteles de la droga deterioran gobiernos, corrompen gobiernos, promueven anarquía, y todo eso a la larga es lo que crea esa inmigración masiva que Trump y su gente tanto rechazan, ¿verdad?
esa migración masiva ilegal que está en las fronteras, lo que llama la crisis de la frontera sur. Y por otro lado, digamos, también en todas las zonas estas que son ingobernables es donde el terrorismo florece. Entonces ahí es lo que tiene que darle prioridad. Y no te digo de que sea número 3 o número 4, tiene que ser número uno América Latina en este momento. Número uno. Y yo creo que Marco Rubio está totalmente capacitado como para él ordenar un plan en cooperación con el Pentágono, en cooperación con la CIA, con todos los organismos de gobierno que puedan ayudar en un plan para combatir al narcotráfico, la DEA, perdón, para Ujú. combatir al narcotráfico y reforzar relaciones con gobiernos para combatir al narcotráfico y obviamente la influencia del, del castrochavismo, como lo llaman, ¿verdad? Que Sí. es una influencia realmente mala y tratar de contrabalancear el poder de China y Rusia en lo que se llama esta zona de influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Y Sí. hay otros países, por ejemplo, que todavía se mantienen democráticos, que se llaman democráticos, como Brasil, que es totalmente pro Irán, que es totalmente pro Rusia, que es totalmente pro China, que es totalmente pro Maduro. Ese es Lula da Silva. Es un peligro total. Lula fue el que fue y estuvo en las ceremonias Ujú. que organizó Rusia y él habló. Y él habla en favor de todos los enemigos de Estados Unidos y del mundo libre y habla en favor de los estados autoritarios. Sí, quería justamente preguntarle sobre esos BRICS, que es justamente esta alianza de países. Nicolás Maduro sueña con estar en ella, sin embargo, no lo hace posible. Incluso Brasil bloqueó su entrada. Pero esos BRICS, si se ven desde el punto de vista de las sanciones, están tratando de romper entonces lo que sería el esquema tradicional para evadir las sanciones. ¿Usted cree que lo logren? Yo escuchaba a Vladimir Putin cuando lo entrevistaban justamente en plena invasión con Ucrania, decir que cada vez que Estados Unidos sanciona, pone más bien más débil a el dólar estadounidense porque cada vez van creando más y más vías para evadir esas sanciones. ¿Cree que esa es la respuesta y que tarde o temprano va a dar resultados y va a acabar definitivamente con ese castigo de las Bueno, sanciones? no sé si va a dar resultados, pero obviamente esa es la intención de BRICS. El hecho es, digamos, es una unidad de varios países. Es verdad que no hay un consenso total entre estos países. Por ejemplo, yo no veo consenso entre India y China, por ejemplo. Sí. Hay muchos conflictos, ¿verdad? Pero India es parte de eso. Brasil obviamente está del lado de China y Rusia, no importa cuánto haya bloqueado a Venezuela, vaya a saber por qué razón. Mm. Pero sí, de los objetivos de BRICS es precisamente eliminar al dólar como moneda corriente de comercio internacional. Y eso obviamente debilita las sanciones del todo. Ni que hablar del hecho de que hay proliferación de monedas cripto. Monedas cripto han beneficiado al narcotráfico y han beneficiado a los terroristas y han beneficiado a cualquiera que quiera hacer alguna actividad ilegal. Y lo irónico de todo esto es que la misma familia de Trump en este momento está en el negocio del cripto, que es otra de las cosas que, bueno, no tengo explicación para eso, Gabriela. Y si tengo explicación, no es particularmente elogiante, Claro. flattering, como se dice en inglés. Pero sí, el BRICS efectivamente es un intento, ellos lo definen como que el mundo es multipolar, algo que en realidad Trump reconoce que el mundo es multipolar, pero en realidad detrás de ese eslogan lo que realmente existe es el debilitamiento de Estados Unidos como poder político y como poder económico. Profesor, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Un placer estar contigo, Gabriela. Eran las declaraciones de Luis Fleischman, quien es profesor de sociología del Palm Beach State College. Hasta aquí su programa Perspectivas.